Tru. ¿Qué está pasando? Con Sof y Juanjo. Está bien, ¿no? Sí. Intentémoslo. Va. Sof, capítulo 16. Ahora sí. Apunté qué capítulo nos toca, no como la vez pasada. Viste que yo sí adiviné. Tú estabas bien. Es que... no sé qué pasó. Pero bueno. Yo sí sé qué pasó. Como tuviste un episodio en el que estabas solo, yo creo que ahí se me cuatrapeó todo. Ajá, y, sí. y luego tuvimos ese caótico episodio En el que del grabamos 15 de septiembre doble, donde entonces. grabamos doble. En fin, han sido Pero semanas ya finalmente estamos en el complicadas. capítulo 16. 16. Capítulo 16. 4 meses. ¡Wow! 4 meses esto, qué rápido. Y pues gracias a todos los que nos acompañan. Oye, me gustaría saber, esto es como clásico comentario así de esta clase, de como de Déjenme en los youtubero, comentarios. sí, pero genuinamente, Uh-huh. o sea, por ejemplo, YouTube no nos da tanta info, o bueno, no he checado bien la info de la gente que nos sigue. En Spotify ¿cuántos años tienen y así? Sí, pero lo que más me interesa, o sea, porque en Spotify, por ejemplo, nos dice cuánta gente nos sigue y nos escucha de otros países, que está interesante porque tenemos gente que nos escucha en Canadá, en Pues Alemania. algún mexicano y algún mexicano en mexicanos Canadá. que viven allá y que... Canadá y Alemania se me hacen como los países donde... Canadá, Alemania, España, Estados Unidos y aquí, obviamente, suena ¿no? lógico. Pero me gustaría saber, porque justo a veces llevamos como notas, siempre procuramos hablar de las notas que consideramos más importantes de la semana, pero quisiera saber de qué partes de México nos escuchan, porque sí estaba haciendo unas notas y dije, oye, ¿habrá gente, por ejemplo, de Zacatecas? Ahora que vamos a hablar tanto de Zacatecas o de estas regiones de Jalisco donde está tan, pues, peligrosa la situación ahorita en Los Altos, en la parte norte de Jalisco. Dije, bueno, ¿de dónde nos escucharán? Entonces, más allá de que, pues bueno, los comentarios usualmente lo hacen como para que la gente comente y entonces el video tenga mejores stats, pero genuinamente quisiera saber de dónde nos escuchan y bueno, sea lo que sea, ya saben, gracias por escucharnos, por estar aquí ya en estos 4 meses, por irse uniendo poco a poco, por mandarle a la gente que creen que les va a interesar el link de este capítulo. Y ya saben que llegando a las 1000 se va esta taza. Recuerden que tenemos nuestro grupo de Telegram. Grupo de Telegram, muchas gracias a los que nos... Sobre todo, hay que mencionar a Dial SC, así tienes en... su usuario. En Telegram, que la semana pasada nos pidió que mencionáramos al menos a la gimnasta Alexa Moreno, que había ganado el oro. Y se nos fue. Y se nos fue. O sea, lo teníamos apuntado y se nos fue y le íbamos a mencionar, Dial. También nos hiciste recomendaciones para esta semana de lo de Ayotzinapa, me parece. Entonces, bueno, ya saben, si quieren como estar en contacto con nosotros, darnos retro, recomendarnos temas o lo que sea, pues bueno, Telegram. Y el link está en la biografía. Digo, no en la biografía, está en la descripción. En la descripción de este video lo vamos a poner porque creo que ya lo había dejado de poner, pero lo voy a volver a poner. Y agradecer a nuestros mecenas, que ya tenemos varios mecenas. Mónica Otero, Arturo Monedero, Homero de la Fuente, Sergio Estrada, Eduardo Farfán y Lalo Herrera. ¿Lalo Herrera es nuevo? Lalo Herrera es nuevo, yo lo apunté. Ah, súper, no lo había visto. Lalo Herrera. Yo conozco un Lalo Herrera, ¿será? Lalo Herrera. Es tu amigo. No sé si sea... mi amigo, pero bueno, sí, muchas gracias, Lalo. Y si no, de todos modos, también muchas gracias, Lalo. Ya somos amigos. Y bueno, ya, sin más de toda esta intro, este cantinfleo tradicional, nos vamos con los temas de esta semana, que vamos a hablar de 4. La verdad, temas siento que normalmente llevamos temas más... O sea, sí, obviamente estamos en México, vamos a hablar de inseguridad, pero los temas de esta semana son particularmente... pesados, ¿no? O sea, como que siento que vamos a cerrar hablando de política, quizás para alivianarnos un poquito la mente. Alivianarnos con política. No, pero a ver, o sea, sí, pero no, te entiendo. O sea, después del tercer tema van a estar como, Dios santo, ¿en qué clase de país vivimos, no? Es que la verdad es que la situación, pues, en México es complicada prácticamente todas las semanas. Y hay veces que, pues, justo aquí discutimos de que, oye, hay que hablar de esto, pero o sea, es que no queremos que sea puro tema de violencia, de inseguridad, pero pues hay veces que es lo que es y no podemos no hablar de estos temas. O sea, ¿cómo hablar de un tema, pues
mucho más banal cuando vamos a hablar de, por ejemplo, el caso de Montserrat. El caso de Montserrat, ya nos platicará Sof. El caso, lo que está pasando en Zacatecas precisamente con esto de los 7 jóvenes que desaparecieron y luego ya desafortunadamente aparecieron 6 sin vida. Luego el informe, el tema probablemente de la semana, el informe de Ayotzinapa, 9 años ya de esta tragedia. Y finalmente hablaremos de politiquería con pues todo lo que aquí en Ayotzinapa ya vamos a empezar a hablar de politiquería, Sí. con todo el tema de Harfuch, de Omar García Harfuch, y ya como tal, un poquito, porque ya no nos da la vida para ahondar mucho, pero sobre cómo van los procesos de Morena en algunos de los estados, porque ya Morena ya dio el banderazo de salida. Vamos a ver qué ha pasado. Entonces cuéntanos, ¿qué está pasando, Sof? Bueno, vamos a empezar hablando del caso de Montserrat Juárez Gómez, que tenía 25 años. Ella fue asesinada en un departamento en la Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, en la colonia Anáhuac. Como contexto, los papás denunciaron la desaparición de Montserrat desde el 2021. La última vez que la vieron fue el 28 de diciembre de ese año. Em, y a pesar de estos... ¿2021? Sí, 2021. Ya tenía Casi 2 años. casi 2 años. Y a pesar de esto, ellos, los papás, dicen, no le dieron seguimiento a su caso. Incluso los papás le dijeron a las autoridades, a ver, nuestra hija desapareció. Tengo entendido que ellos no sabían dónde vivía el novio, pero sabían que tenía un novio que era extraño, ¿no? Y les daba así como vibra. Y entonces, cuando llegan con las autoridades, les dicen, oigan, el cuate se llama así, esta es su descripción, busquen a mi hija, ¿no? Y no le dan seguimiento al caso como debió. Y es esta cuestión de, ¿y si sí lo hubieran hecho, ¿no? No solo eso, o sea, no solo se tiene la denuncia de desaparición de los papás con las pistas del güey al que tenían que buscar. No solo eso, también hay reportes de los vecinos sobre los gritos, sobre las señales de que De había violencia. violencia ocurriendo en ese departamento, donde vivía el exnovio llamado Sean Alejandro y su papá, o sea, el papá de este cuate. Y pues después Montserrat, los papás incluso dicen que ellos, por cómo sintieron que fue la situación, celebraron el cumpleaños con Montserrat y después, ¡pum!, se esfumó. O sea, y entonces piensan que como fue tan de un día a otro, eh, piensan que probablemente se fue amenazada por este güey. Claro. Y piensan que aparte seguramente, o sea, por cómo conocían a su hija, dicen, yo creo o creemos que este güey ha de haber amenazado nuestra seguridad y que ella dijo, bueno, ya, ok, me voy contigo, ¿no? El caso se viraliza el viernes pasado, o comienza a viralizarse. Toda esta semana tuvo muchísimo peso, pero desde el viernes... Raíz del video, ¿no? Es a raíz del video, el viernes 22. Entonces, el viernes 22 sale un video en el que es grabado con una cámara de seguridad del departamento donde vivían y se ve... De otros departamentos, ¿no? O sea, como en las escaleras. En las escaleras, o sea, Sí. la cámara estaba en las escaleras y están sacando del departamento el cuerpo de Montserrat, le está cargando este joven Sean Alejandro y un policía. En una camilla, el cuerpo va... Ya o sea, si yo veo esa situación... pensarías... De que ves dos personas que van cargando un cuerpo, porque uno de evidentemente ellos era un cuerpo, siendo un policía. pero ves que va con un policía, dices, uff, ¿no? O sea, pero vaya, tampoco crees que están sacando a alguien que fue asesinada así como de contrabando, por así decirlo, ¿no? Para nada, no están corriendo, no están... Es un policía muy y formal. Sean muy formal, el cuerpo ya está cubierto, está en una camilla y están bajándolo. Este video se empieza a viralizar y los papás de Montserrat dicen que ellos no usan redes sociales, que las autoridades no les informaron. Te puedo interrumpir, o sea, tengo la duda, no sé si sepas, o sea, se viraliza ¿por qué? O sea, los vecinos que tienen esas cámaras ven la situación
e identifican que es la chava del departamento donde había gritos. Quien lo identifica es una colectiva. Ok. Traté de apuntar el nombre, pero Ok. la mamá dijo el nombre de la colectiva y por más que veía la entrevista, como que no capté cuál era el nombre. Uh-huh. La mamá pertenece a esta colectiva a partir de que desaparece su hija y son las mujeres que le están dando acompañamiento, ¿no? Y entonces ellas ven este video, juntan los hilos y ellas son quienes le informan, oye, probablemente es tu hija. ¿No? Y entonces la mamá denuncia, a mí las autoridades no me dijeron nada, a mí, o sea, yo me enteré porque la colectiva me dijo, ¿no? Y aquí es cuando comienzan las contradicciones entre la versión de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o sea, policía contra fiscalía. ¿Por qué? Que el policía contra fiscalía, ok. O sea, todo es gobierno de la Ciudad de Todo México. es gobierno de la Ciudad de México, nada más que pues, fiscalía es una cosa, policía es otra. Sí. Entonces, policía es Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana saca un comunicado y dicen que no habían indicios de violencia, que se investiga que haya fallecido por causas naturales. Sean les da la versión de que ella sufría problemas alimenticios y que falleció por eso. Como, una morra de, ¿cuántos años? 25. 25 años que tenía problemas alimenticios y se murió. Nada, no me salta nada. ¿Te salta algo? No, ya, dale. Causas naturales, o sea. Se pone peor, ¿no? Para mí se vuelve, conforme los detalles que les voy a ir diciendo, se vuelve obvio que estaban claramente tratando de encubrir este caso. Pero obvio, o sea, ridículamente cínico. Esto dice la Secretaría y posteriormente resulta, esto lo sabemos, lo que les voy a decir a continuación, por un comunicado de la Fiscalía, que les digo tiene otra versión. La Fiscalía comunica que aparentemente alguien, no dicen quién, pero alguien contrató servicios funerarios para incinerar el cuerpo inmediatamente, o sea, deshacerse de la evidencia. O sea, consiguen este documento donde la policía les dice sí, se murió de causas naturales y lo que luego llega vámonos. Y van a una Y también funeraria. estuvo involucrado un paramédico, ¿no? Que el paramédico seguro era del ERUM, que es parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Era del ERUM, exacto. Para constatar, sí, fue por causas naturales, se incineran en el cuerpo. Pero aparte es una cuestión, ¿cómo alguien que no es su familia va a poder decidir? Porque por cuestiones religiosas hay gente que no incinera el cuerpo, ¿no? Hay gente que dice, no, a ver, yo quiero que esté enterrado en una tumba, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo el novio, o sea, no el esposo, el novio va a decidir qué hacer con el cuerpo? O sea, no comprendo. Detienen el proceso, aquí no me queda claro cómo estuvo el rollo, porque justo me lo imagino, no queda claro. O sea, yo no sé, no sé quién habrá puesto el alto, pero yo me imagino que de la misma funeraria tal vez. Ajá, O sea, porque además, a ver, o sea, spoiler alert un poco, pero la chica sí tenía claramente signos de violencia. Entonces yo creo que llega el cuerpo a la funeraria, el personal de la funeraria ve el acta que dice causas naturales, dijo, esto no fueron causas naturales. Exacto. Y detienen el proceso, llaman a alguien y eventualmente eso será lo lógico, pero es un pedazo que podemos asumirlo por lógica, pero que no podemos decir de manera certera. Probablemente es lo que sucedió. Llegan elementos de la Fiscalía, detienen el proceso. Ahora sí ya Fiscalía. Sí, sí ya Fiscalía. Detienen el proceso y sin dar más detalles dicen, esto se investiga como un feminicidio. Que además, o sea, en esta clase de casos, pues justamente quien tiene que entrar al tiro es la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene la unidad, no me acuerdo bien el nombre, pero especializada en feminicidios, ¿no? Entonces, o sea, en teoría la policía tuvo que haberle avisado a la Fiscalía, ¿no? Pero entonces ya entra aquí ya sí, como debería. Sus papás declaran a medios que cuando les dicen, oigan, tienen que venir a reconocer el cuerpo de su hija, dice su papá, yo la vi y en menos de 30 segundos pude contar 8 apuñaladas. Apuñaladas. Estrangulamiento, o sea, tenía marcas de estrangulamiento y moretones. Esas 3 cosas. Y dice, ¿cómo? ¡Qué bestia!
esto pudo ser visto como, o sea, no es mira, tenía unos moretones en las piernas y entonces creo que debemos investigar porque pues está sospechoso. No. Heridas de Heridas cuchillo. de cuchillo, 8 apuñaladas en el cuerpo, estrangulamiento y moretones. Y entonces ahí es cuando te digo que para mí es como, ¿qué habrá pagado este tal Sean? ¿Qué contactos habrá tenido? Los contactos. ¿Quién será? Porque además ¿Será tampoco... un capo? ¿Quién es este cabrón? Pero justo, o sea, digo, no por... Aquí voy a estereotipar, porque lo que voy a hacer, pero, o sea, no es una colonia así que tú vives en... O sea, de que el chavo vive en las lomas y se ve que tiene lana. Ajá, y entonces tal, le pagó a billetazos. Se ve como una Colonia normal, pues, X, popular, ¿no? O Ajá. sea, o de clase media, Sí. si quieres, pero, o sea, no se ve como alguien que pueda decirle, ten acá 500,000 pesos para que me ocultes esto, ¿no? No sé cuánto cueste. Pero, o sea, es como sorprendente. O sea, cualquier persona, a lo que voy es, cualquier persona parecería que puede ocultar un caso así a plena luz del día y con clara evidencia. Con evidencia. Digo, no lo logró, afortunadamente, pero al menos intentarlo. Pero intentarlo y que incluso, o sea, ahí es cuando mis suposiciones, mis inferencias, hasta cierto grado, la policía claramente estaba coludida. Claramente. No, por supuesto. O sea, no solo baja el cuerpo un oficial, sacan un comunicado diciendo que no se investiga como feminicidio, que muere por causas naturales. ¿En qué? O sea, es verdaderamente impresionante. Porque justo, o sea, podrías decir, bueno, hubo colusión de ese policía y de, que supongo que son personas diferentes, del paramédico que llegó. Pero cuando está la postura sí, exacto, de la institución. Si la institución emite un comunicado, está diciendo, bueno, o la institución es tan torpe que ni siquiera piden pruebas, es como, oigan, ¿qué pasó ahí? El reporte que les mandamos, una llamada de emergencia, sí, pasó tal, se murió por causas naturales. Bueno, va, y ya saca un comunicado en el que pongo en juego el nombre de la institución para, por lo que nada más me dijo uno de mis elementos, cosa que no creo, o estamos hablando ya de un tema de pues, colusión. que va más para arriba, ¿no? Eventualmente detienen a Sean Alejandro y a su papá, no recuerdo el nombre del señor. Y lo interesante aquí, que es como lamentablemente funciona un poco la justicia mexicana, no los detienen por el feminicidio, los detienen porque ven que las descripciones pues, hacen match y los ven en un parque y los detienen, oigan, a ver, ¿ustedes quiénes son? Tal, y resulta que traían drogas. Es que te voy a decir, ¿qué pasa? Un clásico de la policía. No, claro. Siempre te detienen por algo que no es. Ajá, para poder tenerte. Detener. Exacto. O sea, yo cuando vi eso dije, a ver, el hecho de que encubrieran un caso de feminicidio, sí cabe la teoría de, a ver, ¿qué tal si era un arquillo que tenía algún contactillo extraño y entonces sí traía drogas para distribuir, ¿no? Pero tampoco me sorprendería y se me haría como la cosa más lógica porque es como funciona nuestro asqueroso sistema de justicia que si tienen que detener a alguien, esos güeyes seguro, o sea, ya me lo estoy volando con mi paranoia, pero no se me haría nada raro que hasta las patrullas traigan bolsitas de drogas para que cuando necesitan detener a alguien, ¡ups! No manches, traes 100 gramos de cocaína. Claro que no, claro que sí, güey. Vas al bote. Pero ojo, porque también esa clase de cosas son lo que luego lleva a que se demuestra de alguna manera que esas pruebas fueron colocadas, pues, y tira abajo el caso y luego gente culpable sale de la cárcel porque no se respetó el debido proceso y ahí vienen las críticas a malditos jueces, malditos derechos humanos, solo protegen a los criminales. Y es como, pues no, la policía hace tu trabajo mal el trabajo. No estamos diciendo que en este caso, estamos diciendo que podría ser. Es algo que sucede. Porque pasa. El paramédico y el policía, que fueron los que respondieron, también traían drogas. ¿Qué pasó con ellos? Ya están siendo investigados por la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía. Y fueron suspendidos de sus cargos, de sus puestos. También estoy viendo que me falta decirles. Ya sale la necropsia y revela que la causa de fallecimiento fue muerte por traumatismo múltiple. Entonces, aparte es como...
o sea, tenía apuñalamientos, pero muere por traumatismo. Por golpes. O sea, es un salvajismo. No, una bestia O sea, estos impresionante. dos, O el sea, papá y el hijo. es como una psicopatía, no sé, ¿no? Que además, o sea, fíjate que pasó en este caso, pasó con el chavo del Estado de México que mató a la chavita de 18 años la semana pasada. Ah, sí. Perdón que no me acuerdo de los nombres, no me acuerdo ni de los nombres de la gente con la que convivo diario, pero bueno, que, o sea, vemos una y otra vez a los papás pues dispuestos a proteger a sus hijos. O sea, yo esperaría que si un día, o sea, pasara esto así Sí, conmigo, quería mi confirmar. mamá, o sea, me crucifica a ella. O sea, por nada del mundo, ella se pondría a defenderme si llegan con Es que acusaciones eso así. crees, pero... No, pero aquí estás hablando de que el papá le ayudó a bajar el cuerpo, o sea, que vivían con el papá. O sea, ya La es chava a la que te como referías, quería confirmarlo, sí me acordaba del nombre bien, pero no quería. Es Ana María Serrano. Ana María Serrano. O sea, y con ella, la mamá del chavo que está acusado de haberla matado, salió a decir de que es que mi hijo es No, re buen señora, debería estudiante. darle vergüenza. Sí, No o creo que sea, esté viendo esto, sí es pero... como de, ¿por qué? O sea, hay pruebas, o sea, están las No, y aparte, y grabaciones. termina, la señora termina subiendo un video. Entiendo, no lo entiendo, pero a ver, puedo tratar de decir por qué alguien haría eso. Obviamente tu hijo, tu hija va a ser la persona que más ames en este planeta, ¿no? Y entonces quizás sea tan difícil comprender cómo resulta que Sí, la claro. persona que pensabas que conocías en realidad es un feminicida. Y en este rollo saca la mamá de este cuate un video diciendo justicia para Alan. O sea, que dices, no mames. O sea, imagínate ser los papás de Ana María y De ver Ana esa María y ver madre. justicia para Alan, que hay videos de él entrando a la casa el día que o sea, Fotografías, videos de él entrando a la casa, de cómo se daba rondines, pero bueno, absurdo, pero bueno, ese es otro caso. otro Pero caso. bueno, otro caso Otro de caso de lo 11 al mismo. día. De los 11 que se viven todos los días, pero vamos re bien. O sea, Y otro punto que quiero mencionar aquí, se vuelve toda una controversia porque hacen paralelismos con el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda. ¿Te acuerdas de ese ujú, caso? ujú. Ujú. Bueno, Ariadna Fernanda era de la Ciudad de México, descubren su cuerpo en Morelos y entonces Desaparece de la Ciudad de desaparece de México la Ciudad de después de México, estar con unos aparece, amigos, sí, ¿no? Una noche. sí, Ajá. con unos amigos y aparece sin vida en Morelos. Y entonces la Fiscalía de Morelos inicialmente dice que la causa de muerte fue congestión alcohólica, o sea, tomó tanto que falleció. Y voltea a la Fiscalía de la Ciudad de México y dice, no, esto tiene que investigarse como un feminicidio y terminan deteniendo al fiscal de Morelos por este caso, por actuar mal. Y como por encubrir este feminicidio, el fiscal Uriel Carmona. Acaba de salir justamente esta semana, me parece, acaba de Tuvo salir. 40 días Estuvo en 40 prisión. días en prisión y acaba de salir. Y entonces la gente le empieza a reclamar a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, diciendo como, mira cómo tu fiscalía estuvo persiguiendo a Uriel Carmona y como tu fiscalía, pues también mira cómo encubrieron este caso. A mí algo que se me hace como importante señalar es que de entrada, una cosa es la SSC, ¿no? La Secretaría de Seguridad Ciudadana, y otra cosa es la Fiscalía. La Fiscalía no dijo que no fuera un feminicidio. La Fiscalía, en el momento en el que se involucran, que estuvo mal, que no se involucraran desde el segundo uno, evidentemente, y que ese primer comunicado erróneo fuera emitido, pero así como decir, ven, es lo mismo, Ernestina Godoy debería estar en Sí, prisión, no, hay una gran diferencia de se me hace una casos. diferencia abismal, se me hace una ridiculez, voy a sonar como el presidente, pero se me hace una ridiculez que estén tratando de politizar este asunto, diciendo como, ven, así como a Uriel Carmona, que metieron a la cárcel, que metan a la cárcel a Ernestina Godoy, Sí, porque además, porque ella y su fiscalía encubrieron, no, a ver, eh, ¿son unos ineptos? Sí, todas las fiscalías en este país son ineptas, o sea, porque hay tantos casos y tantas masacres y tantas cosas que tienen que atender, pero de eso decir que la fiscalía encubrió, hasta ahorita no queda claro eso. no, y lo de politización viene al caso para quienes nos escuchan, porque el fiscal Uriel Carmona
fue puesto en el puesto Exacto. por Graco Ramírez, me parece que se llama, el exgobernador de Morelos, que entró antes, o sea, que estuvo antes de Cuauhtémoc Blanco, que es el actual gobernador de Morelos. El Cuauhtémoc Blanco, del PES, aliado de Morena. Entonces, bueno, básicamente es como Cuauhtémoc Blanco, Morena y Uriel Carmona, el fiscal del estado, puesto por Graco Ramírez, que Era son del rivales PRD. del PRD, Graco. ¿No? Entonces se cuenta que Uriel Carmona, puesto por el PRI-RD, y Ernestina Godoy, Befi de Morena. Entonces, pues ahorita está así de que, o sea, han traído pleito perpetuo, Cuauhtémoc y Uriel, y Cuauhtémoc ha visto todas las maneras de quitar a Uriel, ya saben, un pleito ahí. Entonces, en ese contexto de Morena contra oposición, por así verlo, pues ahora que le tiran, ahora que viene este caso, le tiran a Ernestina, pero sí, totalmente, o sea, de hecho, la Secretaría de Seguridad, que también es de Morena, de la Ciudad de México, creo que el tema va que ellos acusan en algún momento a la fiscalía de que no, ustedes fueron los que dijeron, no me acuerdo si que esta chica... Ariadna Fernanda. No, la de el caso Montserrat. Montserrat. Que Montserrat no tenía ningún, que murió por casos naturales, no nosotros, ¿no? Entonces ahí venía como el echarse la bolita y demás. Pero sí, o sea, en este caso no creo que hay otros casos que le podemos tirar a Ernestina. En este caso no me queda tan claro, la verdad. Y pues ya, en esas andamos, ver, pues ahora prácticamente nada más es recabar más evidencia y enjuiciar a estos güeyes, ya los tienen detenidos y pues ya, pero pues es un ejemplo de cómo tan fácilmente se puede tratar de encubrir un caso así, incluso con la evidencia tan clara. Y al final del día, pues creo que es nada nuevo, pero es algo que nos puede llevar a reflexionar sobre todos los niveles de esta clase de casos, ¿no? Estamos hablando de una chava a la que no podemos decir tal cual que es un secuestro, que este cuate la secuestró. Tal vez ella estaba ahí voluntariamente. O sea, de que la policía, si la policía llegaba y le decía a ella, diría, no, yo estoy bien aquí, no, aquí me quedo, ¿no? Pero estamos hablando de casos de violencia, de relaciones violentas donde tiene un control sobre el otro, donde es súper difícil para las víctimas salir de esas situaciones. Entonces hay muchos niveles en los que debemos de reflexionar de cómo hacemos mecanismos y estrategias para atender esos casos de manera oportuna. Existían también y se han abandonado mucho en esta administración, no eran una panacea ni nada, pero existían los refugios de mujeres, donde las mujeres que eran víctimas de violencia podían ir ahí y tenían como cierto nivel de atención y de asesoría y demás. Bueno, está abandonado eso, o se abandonó en algún momento, ahorita no estoy tan familiarizado, pero se abandonó al inicio de esta administración. O sea, todos los distintos niveles en donde se puede hacer algo, pero claro, es muy difícil para evitar que llegue a este caso, ¿no? A estas instancias. Y luego cuando llega a estas instancias tenemos esta clase de problemas. ¿Alguna reflexión más, Sof? ¿O pasamos a algo? No. Pues bueno, y hablando de inseguridad, bueno, este es un caso, el de Montserrat, un caso, pues ahora sí que muy, muy particular, pero hablaremos de otros casos que son de esta violencia que, o sea, no es un caso aislado, ¿no? O sea, bueno, no que el de Montserrat lo sea, me refiero a que impacta como a un grupo mucho mayor en el sentido de el sábado 23, una reunión en una comunidad familiar, en un pueblito, una comunidad rural en Villanueva, Zacatecas. O sea, como en el sur de Zacatecas, más o menos hacia al sur de Fresnillo, como más o menos llegando a Jalisco, un poco más arriba. Hay una reunión familiar el sábado, jijiji, jajaja, todo muy bien, se van a dormir. Habían ido a esta comunidad, pues Primos miembros de otros de familia, lados. principalmente de otros lugares de Zacatecas y demás. Pues típico, ¿no? Así de, oigan, todos que... La fiesta de la abuela, ¿no? La fiesta de la abuela, que la casa de Querétaro. Pues vámonos. Y entonces llegan todos los primos y todos los tíos y se quedan a dormir en casa de la abuela en Querétaro, ¿no? Se van a dormir en este rancho que se llama El Potrerito, y en la noche un comando entra y saca de sus camas a 7 chavitos. Chavitos.
Jorge Alberto, 14 años. Ernesto, 15. Diego y Héctor Alejandro, 17. Humaro, Sergio, Giovanni y Jesús Manuel, de 18 años. 7 chavos. ¿No había uno de 19? Yo lo que tengo aquí es que son 14, 15, 17 y 18. Pero bueno. Y entonces, pues comienza todo este mega operativo, 300 elementos buscando a estos chavos, y el miércoles los encuentran en un predio porque justamente en las labores de búsqueda encuentran a otros dos que resulta que eran narcomenudistas que este comando había secuestrado y que los tenían secuestrados junto a estos otros chavos. Y no está claro qué pasó, pero el punto es que estos narcomenudistas, pues, de cierta manera están libres, pues, o sea, los dejaron ir. Y entonces les dicen, no, los chavos están allá, van y en un predio encuentran 6 de los primos. Todos eran primos. Muertos y uno solo con vida. Que Giovanni, sigue hospitalizado. de 18, golpeado, con fracturas, en fin. Los peritajes determinaron que todos murieron por golpes en la cabeza. O sea, ni siquiera fue como de que... Disparo. Y ya. No, o sea, matarte a golpes en la cabeza. O sea, es que de verdad que estos son unas bestias. O sea... Y bueno, lo más macabro de todo esto es que hay 2 detenidos. Un chavo de 15 años y otro chavo de 16 años. De Durango, trabajando para un cártel en Zacatecas. Y no queda duda que son estos ejemplos que es lo que te digo. O sea, entiendo que legalmente hay ciertos parámetros para cómo llamamos a las cosas, pero ya hemos hablado aquí de terrorismo y de la necesidad de nombrar las cosas. O sea, estamos enfrentándonos a una oleada de terrorismo en México por parte de los cárteles del narco. Y en este caso, estos 2 chavos son niños soldado. Niños soldados secuestrados, que es gravísimo, sí. Niños soldados que hay un montón, no es nuevo, pero hay un montón por todo el país de niños que secuestran, que desde los 8 años, 7, 8 años, ya los tienen drogados, tomados los cárteles, que los utilizan de halcones, que los mandan matar a alguien, que los van metiendo así, como los van formando como pequeños sicarios. Y al final del día, pues están ahí las estrategias del gobierno federal para evitar que estos chavos caigan en las redes del narco, pero al final del día hace falta hacer muchísimo, muchísimo más. Esto sigue pasando, estos programas no son ni de cerca suficientes, hay que hacer mucho más. En fin, el gobernador David Monreal de Morena, hermano de Ricardo. Pausa. Dime. Quiero como explorar un poquito más por qué los pudieron haber secuestrado. O sea, yo supongo, o sea, tú dime tú qué piensas o para dónde va este asunto. O sea, yo pensaría en, como son chavitos, ¿no? 14, 15, 18, que justamente al final es una táctica de reclutamiento, como lo que vimos en Lagos de Moreno, ¿no? Que era, o sea, que son estas cuestiones de, a ver, pues secuestro un grupo de amigos, de primos, pues mátense y quien sobreviva, pues ese es nuevo miembro del cártel y quien no, pues me vale más. Como si fuera como por ahí, o porque pues estos chavitos pues a nada le temían ni a nadie le debían ni al caso, ¿no? Sí, mira, la verdad es que no tengo las cosas claras. Vamos a hacer un recuento de los casos que han habido en los últimos meses nada más, similares, pero estamos viendo cada vez, o sea, que empieza a haber estos casos, o que hay una cierta frecuencia en estos casos de amigos, de familias que llegan y agarran a un grupo, los secuestran y aparecen todos muertos, o no aparecen, o aparece uno vivo y los demás muertos. O uno desapareció y los otros muertos. Pero Eso es no como queda, lo que yo veo como... no me queda claro que sea una estrategia de reclutamiento, la verdad. Entonces... Porque, o sea, si bien los cárteles tienen un reclutamiento, y vamos a hablar de eso, pero un reclutamiento forzado, o sea, obligan a la gente a trabajar para ellos, pues esto es medio estúpido, ¿no? O sea, si vas, secuestras a 7 y dejas a uno medio muerto y a los otros 6 muertos, pues estás reclutando muy mal, ¿no? O sea, no es un reclutamiento, no están buscando reclutar. Lo que yo creo que están buscando aterrorizar a la gente. No sé si había un tema con esta familia, tal vez
alguien de esa familia debía algo, dinero, algo, no sé, o simplemente es un tema de terrorismo en el sentido de que es un ataque aleatorio para Y aterrorizar al resto. aparte se me hace como interesante como ahora el grupo que está siendo atacado, que está siendo aterrorizado, es un grupo que bajo otras circunstancias, pues sería cuestión sociológica como el menos oprimido, ¿no? Chavos, jóvenes, hombres, ¿no? Y que de repente, pues ya digan, o sea, que tú seas un chavito pues, joven, normal, y que digas, ya tengo miedo de que hasta me secuestren a mí. ¿Cómo? O sea, antes era, no, pues si tienes una hermana de 14 qué miedo que la vayan a secuestrar para trata, que vayan a torturarla, que vayan a, ¿no? Porque como es mujer, y ahora es como, no, están secuestrando a chavitos, hombres, y es Sí. este terror hacia ese segmento de la población tan, tan fuerte. Pues al final del día, o sea, estos son los que, ¿qué te digo? No es nuevo, o sea, no es como que antes no reclutaban Claro. chavitos, o sea, esto pasaba ya desde hace un buen tiempo, pero pues es eso, o sea, Ahora se las expone mujeres hasta el están video, ¿no? expuestas a, sí, y las mujeres corren el riesgo de ser víctimas de trata, de tantas otras cosas. Los hombres, víctimas de que los Reclutamiento metan a forzado. reclutamiento para sicarios, o sea, esas son las opciones de nuestra juventud, particularmente en los lugares pues más aislados, más marginados y más vulnerables, ¿no? O sea, estás hablando de una comunidad rural en Zacatecas, ¿no? O sea, no, claramente todos corremos el riesgo, pero no estás hablando de una familia que hizo una reunión familiar en Coyoacán, ¿no? Entonces, los más marginados y los más vulnerables, abandonados de nuestra sociedad, eso es lo que hoy en día siguen enfrentando y padeciendo, ¿no? Y mientras, el gobernador, David Monreal, lleva 2 años ya en el puesto, pero ya sabes, o sea, copy-paste al guión de Palacio Nacional y fue culpa de El PRI. los sexenios del pasado, el Ujú. PRI. El PRI, el PRIAN, Calderón, Fox, como le quieras poner, pero no, es culpa de todos, menos mía, ¿no? De Tim Marín. Eh, y hasta le echó la culpa a la descomposición social, es como, o sea, descompuesto tiene el cerebro ese señor, o sea, no sabe, son como esos pretextos así de que no sé ni qué estoy haciendo, pero Sí entonces vamos a escuché la decir todos los declaración conceptos. de no, es que esto muestra que la sociedad está descompuesta y Como, no shit, ¿dónde Sherlock, o quedaron los sea, valores? Es claramente. como, ok. Pero entonces, ¿para qué te pones para el puesto? Sí, o sea, Sí, claramente Zacatecas, no sé, no tenía descompuesto 2 años y en general todas estas zonas de alto peligro en México no tienen descompuesto 3 días, o sea, es un problema a largo plazo. Entonces, si ya sabías, pues, ¿para qué te metes a hacerte cargo si al final te vas a lavar las manos? Lo que le hemos criticado en general, los morenistas desde que llegaron al poder. Y nada más para que vean los casos recientes. Desapariciones múltiples recientes, 4 jóvenes en Fresnillo en agosto. No sabemos nada. En Jalisco hay un montón. Fresnillo también es Zacatecas, pero aquí nos vamos a Jalisco, que está abajito. Estado gobernado por otro incompetente, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Señor que nada se la pasa atacando a quienes son sus rivales y de temas de seguridad. Estrellita de oro por ser de los peorcitos que tenemos. 8 trabajadores de un call center en Zapopan que aparecieron muertos en mayo. Las 4 mujeres de Encarnación de Díaz en julio, no sabemos nada. 5 jóvenes del Lago de Moreno, que ya platicabas de ellos, que 4 aparecieron, no, ni aparecieron, no sabemos qué pasó con ellos, porque que encontraron encontraron cuerpos, pero no cuerpos eran y de están ellos. investigando y que no eran de ellos Pero y había aparecido uno vivo, ¿no? Creo, me parece. Bueno, no me acuerdo. creo que sí. Pero siguen las Eh, investigaciones. Sí, pero bueno, no los han encontrado. En fin, y todo esto mientras que, porque no solo se trata de esta región del Bajío y esta región de Occidente, sino en el sur, el sábado pasado, entra un comando armado a frontera Comalapa, una comunidad en Chiapas que es fronteriza con Guatemala, 15 camionetas con 50 encapuchados fuertemente armados, con rifles, uniformes de camuflaje, equipo táctico, chalecos antibalas, algunas camionetas blindadas artesanalmente, y desfilaron, no crean que nada más la entradita, o sea, fueron 90 kilómetros que fueron de un pueblo a otro, sin ningún problema, sin que nadie les pusiera un alto. Y lo recibieron
Y aquí veía como muchos medios que llevaban de que, ay, los reciben con porras y aplausos. Es como, o sea, si a mi colonia entra un comando armado y de repente tocan a mi puerta y, señor, usted se va a salir a recibir al comando que va a llegar. O sea, yo estaría también ahí echándoles, ¡Woo! ¿no? Y eso, Güey, me dicen, te vamos. sales en calzones y les Y echas sales en porras, calzones, porque si no te pero lo matan. hago. O sea, ¿cómo Sin sabes problema que esa alguno. gente no está obligada, ¿no? Claro. Y Sí, y se me hacía una crítica tan tonta, no sé qué palabra ponerle, tan superficial, tan burda, tan revictimizante. revictimizante. Revictimizante, así de, ay, vean la descomposición, otra vez la pinche descomposición social. Vean la gente que le Vean la echa porras a los... descomposición social, qué gente tan horrible en esa colonia marginada, qué gente tan espantosa que le echa porras al narco, si son los malos. Piensa, piénsalo 2 segundos. 2 segundos. Exacto. Y según esta versión, que yo creo que los criminales querían propagar y algunos medios tal vez accidentalmente lo hicieron, que de que, ay, le están aplaudiendo a los narcos, pues ellos querían propagar la idea de que pues estaban muy felices de que el cártel de Sinaloa, porque de hecho en los videos se escucha que les están gritando, arriba Sinaloa, eso, ¿no? Ajá. Que el cártel de Sinaloa había recuperado esta zona donde usualmente dominaba, porque últimamente han habido intentos de expansión del cártel Jalisco Nueva Generación para controlar esta parte de la frontera con Guatemala. Ahí hay todo un tema geopolítico, narcogeopolítico, porque pues el cártel Jalisco, dicen mis fuentes guatemaltecas, que tiene o tenía redes de control bastante amplias en las altas esferas del gobierno guatemalteco, que salió el de Alejandro Yamatei. Y pues hay cambio de gobierno y todo, entonces el cártel pues, quiere consolidarse en la zona. De hecho, tengo ahorita un contacto que está justo en la frontera entre Chiapas y Guatemala, del lado de Guatemala, y me platicaba, o sea, al equipo que va con esta persona los cuidan los caiviles, que son la élite del ejército de Guatemala, y los traen cuidando estos cuates, y ha estado en todas zonas ahí de Tecunumán, que es la frontera con entre el puente por donde cruzan los migrantes, San Marcos, Tacaná, Chehuate, y pues al final dice, o sea, sí, o sea, hay los habitantes, o sea, terminan todo el pueblo prácticamente trabajando para el narco, o al menos subyugado por el narco, y hay un montón de halcones, y hay un montón de no sé qué, pero pues porque no les queda de otra, ¿no? Y a cada rato en el río Suchiate, que es el que está ahí, aparecen pues gente muerta de que no, tú no quisiste o tú trabajas para los rivales, particularmente policías municipales que o no quisieron corromperse o que trabajaran para los rivales, ¿no? Entonces es una situación, pues, imagínense, o sea, qué calificativos le podemos poner a esa situación, pero al final del día, Zacatecas, Jalisco, Chiapas, ¿cuántos no? Eh, el secuestro de la alcaldesa de Cotija, que alcaldesa del municipio de Michoacán, pero bueno, la secuestraron en Zapopan, a la salida de la Plaza Andares, así como para los de la Ciudad de México, así como, no sé, ¿no? No sé, Arts. Arts, Pedregal, en el sur de la ciudad, acá súper fifi y todo, va saliendo de ahí que ya han habido varias cosas que pasan afuera de esa plaza, ¿no? O sea, claramente, por más que es una zona fifi, no le quita que sea súper insegura. La secuestraron ahí, iba agarrando el Uber, el Didi, el yo qué sé, y bajan. Y la secuestraron, ya apareció. En fin, o sea, de todo. Y en este sentido, ya para terminar en este tema, los cárteles, sale este estudio que de hecho salió la semana pasada, lo íbamos a mencionar, pero bueno, Se nos fue. de los cárteles de México como el quinto empleador en el país. Es un estudio interesante, sale en la revista Nature o Science. Science, sale en Science y pues hay unos estimados, todo el mundo lo estaba retomando, unos estimados pues medio raros de 175,000 personas en 2022 que recibieron pagos de cárteles mexicanos. O sea, si tú sumas todos los cárteles, todos los grupos criminales, 175,000 personas fueron trabajadores, empleados de los cárteles. Y que bueno, esto lo situaría como
la quinta empresa, solo por debajo de FEMSA, Walmart, Manpower, América Mobile de Carlos Slim, y arriba de otros como Oxxo, Bimbo y hasta Pemex, ¿no? Y aquí, pues yo nada más resalto, o sea, claramente no me voy a meter a hacer una crítica profunda ni nada, porque habría que traer a gente que sepa de metodología bien, pero hubo muchas críticas de la metodología, o sea, ¿cómo cuenta? Porque, Dijeron que fue un cálculo matemático y yo ahí me perdí y claro, dejé de entender, la verdad. y ahí estarán pero a lo que voy es de que para que tú puedas hacer este cálculo, pues te basas en muchos supuestos, porque no Sí, vas porque no hay bases de preguntándole, datos. señor Mencho, el cártel Jalisco, ¿como cuántos empleados tiene, no? También son organizaciones que no son tan jerárquicas y lineales como pareciera. Hay mucha gente que tiene su propio grupo criminal y que se ponen el mote de que trabajan para unos u otros, para tener como el branding, ¿no? La marca. Lo hacían mucho los Zetas, lo hacen hoy en día con el cártel Jalisco. Entonces, o sea, ¿cómo contabilizan cuánta gente? Están contando también a los obligados, supongo, que son la mayoría. Entonces, estamos contando como empleados a pues, gente que en realidad son esclavos. Estamos contando también corrupción, o sea, si recibiste pagos, Exacto. si tu manera de contar es que recibió pagos, entonces un alcalde, un gobernador, un alto funcionario, un bajo funcionario, también cuenta como empleado. O sea, está muy así, muy... la DEA había sacado hace unos meses que eran como 40,000 miembros de los cárteles mexicanos en el mundo. 40,000. Se hace muy poco, Eh, personalmente. y este cálculo se va a 175,000 solo en México. Cuando salió el de 40,000, el presidente hizo un escándalo. ¿Cómo creen? Claro que no. No es cierto, Cuarenta ellos mil no se hace saben súper poquito, nada. güey. O Pues sea, mira, o 40 sea, mil. O sea, 40 nada más mil, estoy pensándolo. ¿Cuántos estudiantes hay en CEU? ¿Como 20? no tengo idea. No, yo creo que muchos más, ¿no? Yo creo que A ver, una rápida googleada puede solucionar. una rápida Es que googleada, lo quiero poner comparar. en perspectiva, Bueno, ¿no? sí, A ver, un espérame. comparativo A muy ver. bien. Ay, escribí mal. Número de estudiantes en CEU. Pero, Ay, güey. 100,000 o cuántos? No, es que me salió a ver, profesores, es que, ¿what? Me sale 366, ¿En pero, CU? pero inscritos, pero no o sea, es demasiado. O sea, no entiendo, estoy perdida. Yo, yo hubiera pensado como 100,000, pero la verdad no sé. Ah, sí, ya, ok, gracias. Sí, como 115,000, Ok. según esto. Ok, sí, no, se me hace muy poco 40,000. Bueno, pero es que, de nuevo, o sea, ¿qué consideras como empleado? O sea, consideras a los halcones, consideras a los que reciben lana por corruptos, pero que no tal cual están ahí en los operativos. O sea, es muy aventurado, pero bueno, sea lo que sea, nos da un poco de luz, nos da un poco de idea. Seguramente el estudio está muy interesante. Y desafortunadamente sabemos que esta clase de cosas pues no se utilizan, no, las autoridades no es como que van a decir, pues a ver, déjame ver si aquí tenemos idea para poder combatir, no, les vale un pepino, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente ese conocimiento que de mayor o menor calidad, pero pues conocimiento al final en el que gente brillante ha trabajado, pues no lo vamos a, seguramente el gobierno no lo va a retomar para trabajar el tema de inseguridad, pero bueno. Y bueno, ahora pasemos hablando de seguridad también. ¿Ves cómo todos se van hilando? Tres temas Em, de seguridad. El caso de Vamos la semana. a Ayotzinapa. Eh, 9 años. de Ayotzinapa, varias cosas sobre este tema probablemente no las apunté. Entonces tú, literal, si piensas como, tal cosa, dímela. Y ya si yo la tengo apuntada, pues aquí, me la acepto. Aquí una conversación amena. Pues sí, se cumplen 9 años desde el caso de Ayotzinapa, 5 años desde que entra al poder AMLO. Él, pues recordemos que entra al poder prometiendo, o sea, como uno de sus compromisos
de campaña que va a encontrar a los 43. Mes y medio antes, y por cierto, me acuerdo que subí un video de este tema y una persona, creo que Mariano, me puso, ay, porfa, hablen del tema en su podcast, espero que nos esté escuchando, Mariano. Pero sí, mes y medio antes de entrar de la elección, AMLO en Iguala, con los papás subidos al estrado, prometió la Comisión de la Verdad y prometió al final del día verdad, justicia y encontrarlos. Entonces, esta semana sacan un informe que los papás no quieren aceptar y no se lo aceptan al presidente. El abogado de las familias, Vidulfo Rosales, sí, Vidulfo Rosales, dice que este informe criminaliza a los jóvenes y los papás también dicen esto es una segunda verdad histórica. Que es una fuertísima declaración, o sea, sí. Prácticamente todo lo que ha hecho este gobierno es irse contra la verdad histórica. Y ahora, a mí, digo, me parece un poco exagerada, pero entiendo, ok. Los papás dicen que les están ocultando información para proteger al gobierno, eso es lo que acusan. Luego, el mismo 26 sale AMLO en su conferencia mañanera. Cabe destacar que el güey no, o sea, a ver, lo lógico es que hubiera empezado la conferencia con eso, ¿no? Oigan, hoy es 26 de septiembre. No, nada más empieza a hablar de Ayotzinapa porque un periodista le pregunta. Y ni siquiera fue el primero, ¿eh? O sea, pasó como 2, 3 y luego ya alguien dijo como, no manches, qué pedo. Y entonces, ¿Ya vieron qué día es? Ya, ajá, ay, güey. Y entonces ya le dice, oiga, presidente, pues, ¿qué hubo, no? Y da una declaración que a mí, así como tú dices que esto de la segunda verdad histórica se te hizo una declaración muy fuerte, dice el presidente algo que se me hizo muy fuerte y dice, no es culpar por culpar. Y explica, es que están ahorita ya echando culpas, o sea, quieren culpar que fue el Estado, fue el ejército. A ver, no es culpar por culpar. Si dices, no manches. O sea, si AMLO no fuera presidente y este fuera un presidente llamado Pedro del PAN y AMLO siguiera siendo una persona luchando por la presidencia, diría, pinche fascista asqueroso. O sea, está muy cañón. O sea, como este rollo, o sea, y entiendo que una cosa son sus palabras y otra cosa las acciones de gobierno, o sea, sí hay información que vamos a desglosar más adelante sobre el informe que puedes decir, ok, va, si hay un reconocimiento de que las autoridades están coludidas, estuvieron involucradas, etc, 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 eso sí lo dice el informe, pero que el presidente tome esta postura, o sea, a ver, no digan que fue el Estado, no digan que fue el ejército. Dije, ¿qué pex con este güey? O sea, ahí yo dije, ya perdió la cabeza. Mira, los papás de los 43 hicieron una protesta y tomaron como la entrada del campo militar aquí en Ciudad de México. Y hasta arriba de la entrada, en la reja de la entrada, había una manta negra con letras blancas que decía, fue el ejército de AMLO. Ajá. O sea, y creo que el caso Ayotzinapa, claramente esto ocurrió en 2014, gobernaba Peña Nieto, pero ¿por qué dicen eso? O sea, creo que este caso refleja perfectamente todo lo que fue mal de AMLO. O sea, como de esa transformación de candidato a presidente. O sea, fue no todo, pero sí buena parte, al menos en esta parte del ejército. O sea, refleja esta transformación de un candidato que tuvimos súper crítico a la postura de combatir a la inseguridad con el ejército, de no se combate el fuego con fuego y tal. Y cómo a la hora de la hora, hoy en día, tenemos un ejército, o sea, Calderón dejó el ejército con un presupuesto de 50,000 millones de pesos. Peña Nieto lo duplicó, 100,000 millones de pesos. ¿Sabes en cuánto estamos este año? No tengo ni idea. 300,000 millones de pesos. Y eso me parece que es sin contar al Tren Maya. Fue un cálculo ahí que vi de un compa extraordinario que tengo que se llama Carlos Brown.
300,000. O sea, él triplicó el presupuesto. El presidente ha fortalecido como nunca a este ejército al que también protege. Y ahora, por supuesto que el ejército, lo hemos visto desde el año pasado que salió el primer informe de la Comisión de la Verdad, donde decía el ejército tenía metido ahí a un infiltrado, uno de los 43 era soldado, su segundo apellido Patolin, me parece, y lo dejó. O sea, ellos sabían lo que estaba pasando, tenían a uno de los suyos y lo abandonaron. Cuando los cárteles los detuvieron, no fueron por él. Y ahí estaban, y no fueron por él. Entonces, claramente sabían, fueron cómplices por omisión. El ejército no los desapareció, pero el ejército tampoco hizo nada para evitarlo. Y lo que sí sabemos es que, bueno, no quiero spoilear más, si quieres sigue con tu recuento. Bueno, justamente iba a hablar, mi siguiente punto era hablar de los 3 hipotéticos que del informe. Supongo que ibas por ahí, ¿no? Uh-huh. Ok, primer hipotético. Fueron infiltrados por el grupo criminal Los Rojos y confundidos por sus antagonistas de Guerreros Unidos. Espera, deja, nada más, hago una precisión ahí. Sí. Guerreros Unidos creía, o sea... Ajá, exacto. Aquí lo que explica la Comisión de la Verdad es las 3 razones por las que pudieron haber desaparecido. Quizás... No son 3 razones peleadas una con la otra, pudieron ocurrir las 3. La primera es que Guerreros Unidos, no que fueron infiltrados, que Guerreros Unidos creía que ellos estaban infiltrados por los rojos. Y entonces, como creían que había de los rojos ahí, dijeron, son enemigos, vamos a darles cuello. La segunda teoría es que esto fue un escarmiento por parte del entonces alcalde José Luis Abarca por protestas en su contra. ¿Se acuerdan que iba a tener un evento su esposa y que estos chavos eran muy críticos de su gobierno y que este güey dijo, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre. Y la tercera teoría es que el autobús que tomaron, porque iban a tomar un autobús para venir a la Ciudad de México, me parece, o ese es... ¿Tomaron 4 o 5 autobuses? Ajá, que uno de estos autobuses... En Iguala. Pues transportaba droga y armas de Guerreros Unidos. Que iban como escondidas. Ajá. Y estos chavos los agarraron y no se dieron cuenta que traía la mercancía y Guerreros Unidos dijo, ni más, mi merch. Exacto. Que, regresando al punto 2, José Luis Abarca es quien, por todas las versiones, ha sido señalado como el que dio la orden. José Luis Abarca, alcalde de Iguala en ese entonces, perredista, dio la orden de desaparecerlos. Él era como la cabeza de Guerreros Unidos. De hecho, su esposa es hermana de 2 de los miembros más importantes de Guerreros Unidos. Y él da ¿Qué? la... ¿Sí? ¿Qué? La esposa de José Luis Abarca tiene 2 hermanos que son de los altos mandos de Guerreros Unidos. O sea, la esposa del alcalde era de familia de narcos. Era de familia de narcos. ¿Y era sabido eso o se descubre hasta después? Pues, la verdad no sé. O sea, seguramente periodistas locales lo habían denunciado. Yo no te podré decir, o sea, 2014. ¿Qué? Pero sí, o sea, supongo que el CISEN, que la inteligencia sabía, ¿no? En fin. Y justo dan la orden de desaparecerlos y él está en la cárcel hoy, cumple una sentencia de 92 años y dirás tú, justicia, qué bueno. Pues no, lo absolvieron por el caso Ayotzinapa porque lo torturaron. Como a otros 50 más que han sido absueltos. ¿Y qué declaró no por ese culpa güey? de los jueces. No, pues, o sea, bajo tortura, pues ha de haber dicho que él era el responsable. La cosa es que bajo tortura sí, ya sé que pues, no vale, ¿no? Entonces, ¿pero entonces el güey ya salió? No, está en la cárcel, 92 años, pero no por ese caso. ¿Por qué? Porque un año antes, este cuate secuestró a unos líderes sociales que muy cercanos a Ayotzinapa, de hecho creo que era parte de la comunidad de Ayotzinapa, los secuestra y los mata. Pero, o sea, mata al líder, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo ahorita, y lo mata, pero haz de cuenta que mata al líder social y dice, desaparécete a los otros 5 que iban con él. Y entonces lo suben a unas pick-ups, ¿no?
Iban así para tirarlos ahí al cerro, pero vivos, los llevaban vivos, y uno de ellos se escapa de que, no sé, se avienta de la camioneta y se pela por el cerro, sobrevive y cuenta la historia. Dice, él lo mató. José Luis Abarca mató a este señor, al líder social, y entonces, y esto pasa un año antes de Ayotzinapa. Y entonces ellos, los normalistas de Ayotzinapa, le habían protestado, o sea, eran enemigos de Abarca, pero con este historial, o sea, mató a un líder social que era muy cercano a ellos todos, o sea, ellos sabían que era un criminal, ¿no? Los Ayotzinapas, pero no iban contra él, en este caso iban solo por los autobuses. Y por este caso, sí que está en la cárcel, 92 años. Que te refleja muchas cosas, ¿no? Es como, wow. Sí, sí. Estoy tratando De asentar de todo. asimilarlo. Si Sí. la gente, si ya se sabe que este alcalde estuvo involucrado en el asesinato de este señor y en el secuestro y en la orden de desaparecer a estas otras personas, y de todos modos se va a pudrir en la cárcel, ¿por qué no aceptaría? Sí, yo mandé a matar a los 43 normalistas. Sí, 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 Pues es que sí. no importa que, o sea, no sé si lo aceptó ya o no, o lo que sea, pero no importa que lo acepte porque el caso se desestima por la tortura. Claro, O sea, ya no lo pueden volver a pero a lo culpar que por voy eso. es para tratar de llegar a la respuesta. O sea, porque ese güey no agarra y suelta la sopa y Mira, dice, sí, yo le dije a tal coronel, y yo le dije a Guerreros Unidos, porque son aparentemente la familia de mi esposa, y yo le dije a tal y tal y tal, y esto es lo que pasó. O sea, justo, ¿por qué no lo dirías? Ya te vas a pudrir en la cárcel. Si hubiera justo como lo una cuestión que, de, te va a sacar 20 años, va. justo lo que apostaba mucho este gobierno, y yo creo que toda su estrategia para sacar la verdad de este caso era eso. O sea, muchos salieron libres. O sea, Abarca no salió libre por el otro caso, pero muchos sí salieron libres de los que participaron. Porque además estamos hablando de que, a ver, Peña matan o desaparecen a los 43. normalistas, a los 43 normalistas. Llega Peña, según este gobierno, dice, vamos a ver qué pasó. Ok, fueron los municipales que los detuvieron, se los entregaron a Guerreros Unidos, Guerreros Unidos los mató, todo apunta a que los mató y ordenaron desaparecer los cuerpos, ¿no? Esto es así, esto es asado, tal. Bueno, vamos a hacernos una historia. Ah, pero ¿qué pasa? Ups, está manchado el ejército porque resulta que el ejército sabía, probablemente ahí se ha de haber enterado que tenían un soldado ahí. Entonces dice, ¿sabes qué? Para que no vayamos ay, que el ejército, ¿qué tal? Porque además, recuerden que el ejército, pues luchando contra el crimen organizado y es la institución en la que más confían los mexicanos, pues seguramente no querían manchar el nombre del ejército, entonces dijeron, vamos a crearnos esta historia de la verdad histórica, lo que luego se conoce como la verdad histórica, donde decimos que pues sí, o sea, sabemos que los mataron y que los desaparecieron, bueno, y que fue aquí, X, y que los cuerpos pues ya se deshicieron, ¿no? Porque los quemaron, y que fueron los municipales y tan, ¿no? Y, ay, me acabo de desconectar, porque estaba haciendo esto. No sé. ¿Qué me habías dicho? Ay, perdón, es que como grabamos en viernes, llevamos toda la carga de la semana. Ah, No sé a qué ibas, güey. pero ¿qué me habías dicho tú antes de esto? No sé. Estábamos Disculpa. hablando de... Eh, ay, iba hacia un lugar muy importante, Sof. ¿Por qué me pasa esto? Eh, Este güey, ¿por qué no suelta la verdad? claro. Y entonces, a los primeros que agarra y a los que más torturan y para sacarle toda la sopa son a los directamente responsables. Hay 400 personas señaladas por Ayotzinapa. Claramente no hubo 400 personas trabajando esa noche para matar y desaparecer a los 43 estudiantes. Son pues todos los que tuvieron algún pedacito, ¿no? Pero entonces, si consideras que, no sé, esa noche participaran, ¿qué te gusta? 100 personas. Ujú. Pues esas 100 son las que primero agarraron y primero torturaron para sacarle la sopa y para hacerlos decir todos que los habían matado en el basurero de Cocula. Entonces, los más responsables probablemente son los que ya salieron, ¿no? Los que participaron directamente. Bueno, uno de ellos
te digo que hay como 50, 55 que ya salieron libres. Uno de ellos sale libre en 2010, 2015, 2018, no me acuerdo. No, 2018 o 19. Y ya, o sea, absuelto porque lo habían torturado y él demostró que lo torturaron. Y entonces él regresa al poco tiempo, ya con este nuevo gobierno, y les dice, ok, o sea, yo se las compro de que, o sea, ya salí libre, ya no me pueden hacer nada, les voy a decir todo lo que sé. Y así hay varios, tienen varios que son los testigos protegidos. Este cuate se le llama el testigo Juan. No se llama Juan. Varios medios irresponsablemente filtraron su nombre. Ahí está. Pero este cuate fue el que les dijo, busquen aquí, busquen ¿Y el qué allá, era? y por él, uno de los sicarios que participó O sea, pero de sicario... Guerreros Unidos. Ok. Creo que era de Guerreros Unidos. Participó directamente en el momento que los mataron. Y así es como pues, han ido buscándolos. Gracias a Juan, encontraron los restos de Yosivani y no es el de Alexander, pero encontraron dos restos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que el testigo Juan, aunque dio información de que pues, llevó a encontrar estos restos, Ujú. también dio información que esa noche habían matado a como 80 personas porque hubo un enfrentamiento con los rojos y mataron como a 80 en total. Y entonces como de, ¿y dónde están las otras 50, 40 familias de las otros que se murieron según tú? O sea, si mataron 80, pues tendríamos a todas las familias diciendo, oye, no solo son los 43, ¿no? Son tantos más. No hay. O sea, testigo Juan también ha mentido, ¿no? Entonces, por X o Y razón, los testigos no terminan de ser confiables. Ujú. Y luego tienen como cuatro, o sea, tampoco cinco, o sea, de los base. Tampoco tienes Tampoco una... muchos han cooperado. Ujú. Ujú. Siguiente punto que vamos a tocar sobre este tema. Sacan el informe, sacan las personas relacionadas y un nombre que salta es el de un individuo identificado primero en el informe como Omar N. Omar N. es Omar García Harfuch, que es aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Morena. Es policía, era secretario de Seguridad Ciudadana de Sheinbaum y cuando ocurrió lo de los 43, él estuvo en dos reuniones en las que presuntamente armaron la verdad histórica. Y entonces empiezan las acusaciones contra este señor. Y los papás de los 43, incluso en la marcha que tienen enfrente de Palacio Nacional, un papá que aquí apunté cómo se llama, denme un segundito, es... Ay, denme, ya me perdí, Dios mío. Bueno, cuéntanos que en lo que buscas el nombre, ¿qué Ay, dijo el papá? pero me estoy sacando de onda porque entonces no sé si perdí más información. Lo te- Pero bueno, ok. Acusa que, o sea, bueno, pregúntase cómo es posible que están poniendo a este señor y acusa que estaba coludido con Guerreros Unidos. ¿De cuál es su fuente? No dice, nada más. Igual y pudo ser el enojo también. Pero dijo, este hombre está coludido específicamente con Guerreros Unidos porque les aceptó dinero, participó en las reuniones donde se construyó la verdad histórica, no entiendo qué está pasando, no sé si el gobierno le tiene miedo asquerosísimo a los narcos y por eso están imponiendo a esta persona. Versión que me parece, ay, perdón, estoy golpeando mucho el micrófono. Versión que me parece muy lógica, ¿no? O sea, Que a ver, o sea, puede ser el enojo, pero estás hablando de papás de los 43 que desaparecidos que pasó hace 9 años y que y llevan que años y años con expertos. escuchando un montón de información, ¿no? O sea, tampoco Hay creo que lo que, diga. hay que también tener presente que Omar García Harfuch es cercano a Luis Cárdenas Palomino, que es Mano derecha. mano derecha de Genaro García Luna. El Salió, principal enemigo de este HH gobierno, Genaro García Luna,
el exsecretario de Seguridad de Calderón, el que diseñó toda la estrategia para la guerra contra el narco, hoy detenido por narco en Estados Unidos, en Nueva York, bueno, sentenciado. En el juicio de Genaro García Luna de Nueva York, precisamente, es que sale el testigo El Grande, ¿no? Este narcotraficante, y es él quien dice, Palomino recibía sobornos y estaba coludido, y una rata y un narco y nefastérrimo. Ok, chido. Y Palomino es cercano de Harfuch. No solo cercano, Sof. Palomino lo metió a la policía. O sea, Palomino entra con Genaro García Luna en 2000, con Calderón en 2006. Ellos, o sea, Genaro García Luna lleva muchos años de carrera y todo. Lo meten a la Policía Federal y entra también Omar García Harfuch. Y ahí, esto lo voy a decir en el perfil que íbamos a hablar después, pero ahí hay un montón de información que nos ha dado Anabel Hernández, la periodista especializada en temas de seguridad y narcotráfico, sobre Harfuch. García Harfuch tiene todo un historial de ser nieto e hijo de personas relacionadas con el ejército, o sea, de miembros del ejército y de la policía en los peores años. O sea, su abuelo era el encargado del ejército cuando la matanza del 68. Su papá estaba en la Dirección Federal de Seguridad, o sea, la peor cara de la policía de la Ciudad de México. Y él, pues ahora como policía, ¿no? Entonces tiene un bagaje familiar nada presumible, pero bueno, de eso él no es culpable. Pero entonces entra a la policía y ¿qué pasa? ¿Qué nos dice Anabel? Nos dice Anabel, Omar García Harfuch no pasó sus exámenes de confianza. Omar García Harfuch sale tremendamente bajo en los exámenes de IQ. Omar García Harfuch tiene vínculos con el crimen organizado, también lo dicen los papás. Era muy cercano a Cárdenas Palomino. O sea... Es como... Y en 2014... Si huele a galleta, sabe a galleta y se ve como galleta, ¿qué es? Definitivamente no es pollo. O sea... Además, en 2014... ¿Qué respondiste eso? No sé, un terrible chiste, perdón. Para alivianar el ambiente. El ambiente. O sea, en 2014, de 2012 a 2014, o sea, sale Calderón y lo que o sea, se va todo el equipo de Calderón, pero García Harfuch se queda en la Policía Federal y lo mandan a Iguala. Está en Iguala de 2014 hasta 2 semanas antes de lo de Ayotzinapa, así como coincidencias de la vida, ¿no? Qué coincidencia, pues bueno, que una persona con tanto familia aquí metida en asuntos, curiosamente, con influencia, curiosamente 2 semanas antes está el papelito en el que podemos confiar muchísimo, que dice que lo transfirieron 2 semanas antes a Michoacán, ¿no? Bueno, bastante sospechoso. Pero bueno, lo mandan a Michoacán. Y entonces ya en Michoacán lo llaman para las juntas que hay entre autoridades en Iguala. Y entonces como, ¿por qué lo regresarían a las juntas? Ya estaba en la gendarmería en Michoacán. ¿Para qué lo regresan a las juntas de Iguala si ya había un nuevo jefe en Iguala? Exacto, ¿no? Si él ya no estaba ahí, o sea, si van a recabar información de lo que sucedió, de quiénes son los jefes, de quién vio algo. Y de cómo van a buscar, o sea... De cómo van a buscar, pues si él ya fue trasladado a otro lado, pues ¿qué le importa? Y luego pasa esto, o sea, según la Comisión de la Verdad, en esas juntas hubo unas juntas en Los Pinos, donde nada más hubo gente del gabinete, Peña Nieto, el secretario de Defensa Salvador Cienfuegos, de Marina Vidal Soberón, y ellos ahí, según esto, junto con Murillo Karam y Tomás Herón, que son los dos perseguidos, bueno, uno detenido y el otro fugado de este gobierno, fueron los que fraguaron la verdad histórica, y luego se van a Iguala y ahí le explican a la banda ya en campo qué van a hacer, ¿no? Vamos a fingir que los mataron aquí, vamos a hacer esto, ok, va. En esa junta estuvo García Harfuch. Junta en la que dijeron y planearon todo. Según él, ¿cuál es su pase de salida? Sí, o sea, sí, primero dijo que no había estado. Y ya que le sacaron las pruebas, El País, antes de que lo sacara la Comisión de la Verdad, El País publica que él estuvo. Acto 2, sale la comisión y dice, sí estuvo. Y García Harfuch dice, o sea, bueno, o sea, sí estuve, pero lo que pasa es que yo no hablé. Yo no participé, sí vi,
todo y vi cómo estaban armando cómo ocultar el asesinato de Pero esa es 43 la parte, personas. no dice eso. No, O sea, no, nada no, más no, dice, no, no, no. nada más dice, Yo no hablé. Yo no hablé. No. Estoy haciendo aquí una versión Ujú. comédica, ¿cómo se dice? ¿Cómica? Cómica de, a ver, incluso si no hablaste, me vale un O chorizo, sea, tú güey. estuviste escuchando y viendo. O sea, la reunión era, oigan, chavos, mataron a 43 jóvenes, ¿cómo lo escondemos? Y García Harfuch pensando, suponiendo que sea un pobre angelito tierno de la 4T que no mata ni una mosca. Oh, por Dios, esto está, pensando en su cabeza, esto es horrible. Y entonces la conversación de todas estas cabecillas. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Decimos que los quemaron, sí, a huevo, digamos que los quemaron en el basurero. Y él pensando a sus adentros, esto es espantoso. ¿Qué podría hacer? Nada, solo yo soy inocente. Sí, quemémoslos. No, por favor. Y luego, O sea, ¿qué? Y entonces, si sí estuviste en esas conversaciones, ¿por qué no dijiste nada? exacto, luego no dice nada. O sea, no solo estuvo ahí, no dijo nada. O sea, no después. dijiste, hey, esto está mal. Ok, supongamos que eres un cobarde. Va, chido. Eres un cobarde y no dijiste nada. Chingón. ¿Por qué después no llegaste y lo denunciaste si eres de la 4T y buscan la verdad y la chingada que sabemos que es evidentemente falso? Pero vamos a fingir, estamos jugando con supuestos. ¿Por qué no llegaste y dijiste, oigan, yo estuve en una de las reuniones y ahí fulanito dijo tal, ¿eh? Fue de fulanito la idea de decir esta mamada. Y fue de y tal güey dijo esta mamada. Y yo no sabía quién decirle, pero gracias a la 4T por acobijarme, esto es lo que pasó. Y no, y espérate, y dirás, bueno, pero es que en ese entonces su jefe era, no sé, ¿no? O sea, el jefe de la policía, estaba ahí Murillo, estaban todos los que lo planearon. Sí, pero ellos, o sea, esto pasó hace 9 años. Hace 4 años ellos, hace 5 años ellos salieron. Y desde hace 5 años, él no había más que negado haber estado, si no sale esta investigación del país, no había más que negado estar en las juntas. Ni siquiera fue para salir y decir, él seguía negándolo. Entonces, o sea, ¿por qué no si realmente que fuera habló, inocente, dijo, oye, vamos a hacer la comisión de la verdad? Él hubiera dicho, yo sé información. Yo estuve ahí. Ajá, yo estuve ahí, la neta temía por mi vida y no dije nada, pero ¿saben qué? Yo quiero colaborar, vi esto y esto y esto y son estas personas y dijeron tal y tal y tal y tal y tal. Y ahora pero quiere no. que creamos que él no, que, o sea, oye, ¿estuviste ahí? Sí, pero no hablé. Ah, bueno, ok. Pásele usted, señor así, jefe de gobierno. O sea, no hablaste y aparte estabas así, la, yo no escucho, o sea, nada. Y ahora el cinismo de candidatearse a la Ciudad de México. O sea, con todo este historial, porque no solo es eso, ya lo platicamos, o sea, acusaciones de corrupción. Acusaciones de corrupción. Haber estado con García Luna, con Cárdenas Palomino, o sea... Lo dicho por Anabel Hernández. Lo dicho por Anabel, que no solo son dichos, tiene pruebas, ahí lo pueden consultar en el trabajo de Anabel, hay un montón de cosas, artículos, libros, entrevistas que le han hecho donde pueden ustedes ver todo lo que ha sacado Anabel. Anabel, de hecho, dio una declaración hace unos días y dijo... De García Luna, de García Harfuch. Dijo, votar por Harfuch sería como votar por García Luna. O sea, sí. Están haciendo eso, están poniendo de candidato a la jefatura de gobierno a García Luna. Y ahí es cuando yo retomo lo que dijo este papá, que según yo se llamaba César, pero borré en mis notas. Y decía este papá, o sea, ¿le tienen tanto miedo al narco? O sea, ¿por qué lo están encubriendo? O sea, este güey estuvo involucrado hasta cierto grado, tiene todas estas acusaciones y pruebas de colusión con el narcotráfico, corrupción, etc, etc, etc. ¿Por qué lo están candidateando como una de las, bueno, no sé, no es gubernatura, ¿verdad? Pero... es el equivalente a gubernatura. Equivalente a gubernatura. O sea, una de las candidaturas más codiciadas, aparte de la presidencia para el 2024. Fácilmente es la segunda. Es la segunda más importante. Codiciada. Exacto. Por la cantidad de población que hay en este lugar. ¿Por qué están poniendo a una persona con este historial? Porque le tienen miedo al narco. ¿Y no hay otra explicación que yo encuentre. Y podrán decir, no, pues es que estás ya aquí alucinando, pues quizás. Pero así como podemos decir, bueno, a ver, el PAN claramente tiene un enlace con el narcotráfico. Sería estúpido que nos sentáramos aquí y decir que Morena no, cuando están lanzando como candidato a Harfuch. No, y además García Luna, o sea, cuando entró, no había las pruebas que hubo después que sacó, por cierto, Anabel. No habían las pruebas, o sea, aquí es como si
ya sabiendo las pruebas, de todos modos vamos a votar por él. O sea, es súper estúpido. Ahora, el presidente, sabemos por filtraciones de periodistas que el presidente mandó investigar a García Harfuch. Ahorita. O sea, fue como de, se quiere candidatear, investígamelo, ¿no? Eso no es algo que pase así como de en automático que el ejército investigue a los aspirantes. No pasa. Pero, según estas filtraciones, AMLO habría mandado, pues, a ver, denme el expediente de Harfuch, y pues el hombre más poderoso de Morena permitió que el nombre de García Harfuch esté en la lista de 4 aspirantes. No sé si vaya a permitir que vaya a ser el candidato, pero sí que al menos una persona con las acusaciones que tiene García Harfuch sea aspirante por Morena, y eso es la parte que a mí me causa más escalofríos. Y pequeña acotación antes de pasar a este tema, se me hace muy interesante. Anabel, esta periodista, es la que saca lo de García Luna, y el presidente, sí, excelente periodismo, a huevo, maldito PAN coludido con el narco. Anabel, así de 3 horitos después, Anabel, y Harfuch también está coludido. Maldita asquerosa vendida. Tú, no, eso no es buen periodismo. Eso son mentiras. Malditas mentiras. No, o sea, está cañón. Vivimos en un mundo bien raro, bueno, en un país bien raro. O sea, es un cinismo. Los morenistas viven en un mundo de la posverdad brutal. O sea, donde justamente Carmen Aristegui era diosa, ama y señora. Y esta semana, según yo, se la volvió a mentar. Sí, y lleva mentándosela el presidente a Carmen, pero un montón de veces. O sea, pasó de ser fan número 1 a ahora que me estás tirando a mí, y eso que no le ha sacado ninguna investigación relevante ni nada. Solamente está comentando. Normal, comenta porque es su trabajo, porque tampoco va a ser una vendida asquerosa. Exacto, y dice, oigan, esto no está bien, esto no está bien. Carmen está vendida ante los poderes fácticos de la derecha y del PRIAN, y es como, ¿qué? Pero bueno, creo que va a ser nuestro episodio más largo por mucho, ¿eh? Pues vámonos rápido con este último tema. Porque ya hablamos de lo fuerte que era Harfuch. Vámonos, temas electorales, exactamente. Quedan 4 aspirantes en la Ciudad de México. Harfuch, uno de ellos. ¿Sabes qué es lo que creo que Morena está haciendo? Creo que Harfuch no va a quedar. Y que Morena lo que está haciendo es esta clásica. O sea, ¿nunca te ha pasado que sales y de repente dices, voy a ligar, ¿no? Y justo estaba pensando que te ibas a echar ese ejemplo. Voy a ligar, y de repente ves un grupo de personas, y de repente una de estas personas, pues, como te llama la atención, dices, pues sí, está atractiva, me gusta, y ya, ¿no? Pasa lo que tiene que pasar, y después igual y ya la ves como solita o solito, y dices... Me mamé. No estaba padre. Pero te das cuenta que igual y, como estaba en un grupo no muy atractivo, pues igual y... Destacaba, ¿no? Y parecía más atractiva de lo que era, ¿no? Pues algo así yo creo que es la estrategia de Morena. ¿Por qué? Porque ahora Clara Brugada. Porque tenemos a Clara Brugada. Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, que ya lo hemos platicado, pues bueno, vaya, ha hecho algunas cosillas bien, pero básicamente ha estado 3 veces como alcaldesa de Iztapalapa, y solo es a partir... ¿Eso es legal? Sí. Creo que, no sé si haya límites, ¿sabes cuántas veces puede ser alcalde? No sé. Pero bueno. Y ella primero fue con el PRD y ahora está con Morena, siguiendo al presidente todo el tiempo. Muy cercana a Sheinbaum, y en parte gracias a esta cercanía obtuvo mucho presupuesto, que ha hecho muchas cosas en Iztapalapa, de cablebús, de estas 9 utopías que tanto presumen y que sí están bien, pero bueno, ¿no? O sea, también porque ha tenido presupuesto, ¿no? Y bueno, pues esa es como la gran opción de Morena. Yo creo que ya va a quedar, y que en contraste, o sea, como, pues, está bien, pero a secas, ¿no? Pero entonces, para que se vea mejor, le ponemos a un narcotraficante. Al acusado de narcotraficante de García Harfuch, y al inepto de Gatell. Como otra opción, ponemos a Hugo López Gatell. Y hazme el favor
quien vote por Hugo López Gatell. ¿Qué persona no tiene un conocido que murió por COVID durante la pandemia? Y ahora me dirán, bueno, pues sí, pero en la pandemia de todos modos iba a morir gente. ¿Tú no tienes gente? No. Qué afortunada eres, Sof. No, sí, muy extraño, la verdad. Sí, no. Y más viviendo en esta ciudad, ¿no? Más viviendo en esta ciudad. Porque justamente, hoy tienes pleito cantado con la mesa. Porque justamente García Harfuch, ya todo García Harfuch. Hugo López Gatell. García López. García López. Ah, eso es una funeraria. Vaya. Hugo López Gatell. ¿Qué? Pues, o sea, García López, la funeraria, estos dos, un narco y un incompetente que como qué que poético, sí, güey. muy poético todo. Por eso fue como, wow, vaya. ¿Ya estamos debrayando? Estamos debrayando. Esto pasa cuando llevas 1:20. ¿Cómo le hace? Con razón el presidente luego dice las cosas que desecha. O sea, 3 horas hablando, pues sí, ¿no? O sea, ya debrayas y ya dices pura. ¡Y el pan! Oiga, se murieron unos chavitos de que no oigo, soy de palo, tengo, o sea, ya está ya yéndote, ¿no? Y aparte sin desayunar, güey. Y sin porque desayunar, dudo mucho que... echar su pancito para aguantar. Si no lo entiendo, ¿ya entendí? Sí. Pero bueno, Hugo López Gatell manejó la pandemia aquí en México. Prácticamente fue el estratega porque el secretario de Salud brilló por su ausencia durante toda la pandemia. No sé y ni él quién es, fue el que... ¡Ay! ¿Cómo se llama? O sea, Ay, bueno, dijiste la I súper fuerte, le vas a reventar los oídos a la gente con... Bueno, Hugo López Gatell. Datos... 650,000 muertes en exceso. ¿Eso es mucho o poco? Es muchísimo. No sé qué significa en exceso. Muertes en exceso básicamente es la mejor forma en la que podemos contar cuánta gente murió realmente por la pandemia. ¿Por qué? Normalmente la gente se muere. Sí. Ya te entendí. Normalmente la gente se muere, ¿no? Okay. Y la gente nace. Y entonces, y tienes más o menos cifras estables año con año. Ya entendí. Pero para los que no sepan, entonces, todos los años, por decir un número, mueren 1 millón de mexicanos, por decir algo, ¿no? Y nacen 1 millón o 1,200,000. Entonces va creciendo la población. Y estas cifras son muy estables. Pasa que en la pandemia, pues murieron muchos más. Entonces, ¿cuánta gente extra murió a lo que se esperaba? No todos por COVID, pero ahí también podemos contabilizar gente que tal vez no hubiera muerto, pero pues porque no se atendió. No, porque no se atendió de otras cosas, de cáncer, diabetes, de no se pudo atender porque y se acabó muriendo. Porque estaban llenísimos los hospitales. O porque le daba miedo ir al hospital. También hubo muchas muertes que no contabilizaron con COVID. Era por COVID, por ejemplo, ¿sabes qué? No se murió, pero el novio de mi abuela tuvo un derrame cerebral consecuencia de COVID. Y entonces, pues por un derrame cerebral te puedes morir, ¿no? Sí. Y imagínate. Sí, es como post-COVID. O sea, ajá, entonces alguien COVID que se hubiera muerto por un derrame cerebral, ponen en el acta de defunción, muerto por... Derrame cerebral. Y no ponen por COVID, cuando ese derrame no lo hubiera dado, si no hubiera tenido. Exacto. Entonces, por eso, este cálculo nos ayuda a entender cuánta gente realmente murió por la pandemia. En México, 650,000, contabilizando la gente desde 2020 hasta acá, ¿no? Claramente la mayoría fueron en 2020 y 2021. Y solo en la Ciudad de México, 113,000 muertes en exceso. No traigo los números, pero si tú haces un comparativo en proporción al número de personas que hay en la Ciudad de México y luego te pones a comparar con otras grandes ciudades, porque en las ciudades afectó mucho más. O sea, en todo el mundo, curioso, pero, Nueva York, Los Ángeles, Londres, Tokio, tal, moría más que en áreas más pequeñas, rurales. Sí, porque la gente está menos pegada con todo el mundo. Sí, pero incluso dentro de ciudades en estados chiquitos, en las ciudades no hubo tanta afectación como en las grandes ciudades. Pero bueno, y entonces aquí la de Ciudad de México es de las peores del mundo. Y ahora con ese bagaje, con 113,000 personas muertas aquí, y el señor quiere ser... Que además, toda su experiencia es en salud. Te voy a decir algo muy chistoso. Tu teoría tiene todo el sentido del mundo porque este güey, Gatell, ni siquiera
hizo un evento para anunciar que se había registrado, puso un video en Twitter de que ya me registré, voten por mí. Su campaña está pedorrísima, yo no he visto que está mal, no deberían hacer pintas, pero no he visto ni pintas. O sea, verdaderamente ese güey le vale más cacahuate, un chorizo, lo que guste, la comida, que un pastel, le importa Es como lo que sea, ganar o no ganar, no le importa. la O es lo que parece. La versión del Ken chapaneco de este Velasco. Ajá, justamente. Pero para ahora, para Ciudad de para México, acá, ¿no? ¿no? Como, Y entonces, aquí estoy, no sé por qué, pero pues aquí estoy. ajá, y Me entonces dijeron. ahí es cuando tu teoría cobra todo el sentido del mundo, porque de veras suena que le dijeron a Gatell, oye, güey, la gente topa tu nombre por lo de la pandemia, ¿no? Entonces, lánzate, güey, como candidato. ¿Pero por qué? ¿O qué? A mí no entiendo. Sí, bueno, vas a renunciar a tu cargo. ¿Pero por qué? ¿O qué? Si yo estoy Tú bien. lánzate, el Tú próximo lánzate sexenio te ponemos y te como ponemos secretario de salud. No mames, nos va a cargar el pito. Pero bueno, y entonces, sí, o sea... Y él, sin darse cuenta que en realidad es para ensalzar a Clara Brugada, porque creo yo que los chilangos y en general los mexicanos no somos estúpidos, ¿no? Entonces sabremos ver que García Harfuch y Hugo López-Gatell son dos opciones tremendamente malas y en comparación pues está mejor Clara. Y ahora la cuarta opción es Mariana Boy, que pues es ampliamente conocida en tres casas, la de su mamá, la de su papá, güey, y la suya, ¿no? ¿Quién es esa persona? Mariana Boy ha intentado, lo peor de todo es que ya fue candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué clase de apellido es Boy? Voy así como de niño, voy, no con V. No como de voy para allá, como de boy. Voy. De soy un boy. Voy. Y fíjate que no solo fue candidata del Verde a la jefatura de gobierno, tuvo todo el sexenio de Claudia un puesto en la jefatura de gobierno. Fue procuradora ambiental de la ciudad. Güey, y aún así, en la vida se ha hablado de ella. Entonces fue como, ¿pero qué pasa? Que Morena dijo, es que, ¿te acuerdas que somos de los progres de izquierda? Ajá. Tenemos que, paridad en todo. Entonces tenemos que tener 2 hombres y 2 mujeres. Oiga, pero ¿qué tal si nadie topa? ¡Cállate! Necesitamos 2 hombres y 2 mujeres. Oiga, pero es que eso no es equidad, eso no es justicia, es que, sea, no sería mejor, cállate, De todos modos va a quedar una mujer, entonces, pues, cállate. Entonces necesitamos una mujer, ¿quién? Pues esta morra, órale, va. Y ya la metieron. Entonces, pues ya, quedaron esos 4. De esos 4 va a salir la candidatura de Morena. Ya se los adelanto en este canal. Queda Clara Brugada. Y rápido, nada más para mencionar, de 3 estados de Yucatán. Un caso muy, muy chistoso porque, no tan chistoso para ellos, porque 2 senadores del PRIAN, uno del PRI y uno del PAN, pues quisieron aplicarse, ponerse vivos y saltar de sus partidos a Morena para que les dieran la gubernatura, y Morena les dijo, ya se pasaron, perfecto, ¿ya renunciaste al PAN? Buenísimo, al PRI, sí, ya, muy bien, no les doy nada. Y entonces los mandaron a volar. Graciosísimo, qué bueno por chapulines. Y luego, en Jalisco, el papá de Sergio Checo Pérez. Ay, ya sé, señor qué pinche vergüenza. Pocas personas me dan tanto oso, tanta vergüenza como el papá de Checo Pérez. Es más, tengo que ver su nombre para acordarme que se llama Antonio Pérez, porque es el papá de Checo Pérez. Si me decías, te doy 10,000 varos, güey, dime cuál es su nombre, te hubiera dicho Juan. Y me da mucha pena porque lleva años colgándose del pobre de su hijo para darse a conocer. Pobre Checo. Siempre lo, o sea, ahora el año pasado, y este año va a ser lo mismo. Imagínate ser Checo, güey, y que tu papá esté tratando de ser gober usando tu nombre, güey, por Morena, güey. Tu nombre. No, y no habrás visto porque, bueno, no sé si lo habrás visto, pero como no eres fan de la Fórmula 1, no. Pero en la Fórmula 1 del año pasado, aquí en la Ciudad de México, el señor así de que buscando a Verstappen para la foto, pero, o sea, así de que el típico cuando dices, papá, ya, papá, ya, siéntate, papá, ya, ¿no? Así, o sea, de que decías, ay, Dios, pobre Checo, o sea, te siento, Checo, o sea, estoy contigo. Sí, un abrazo, Checo. Si nos estás viendo, Checo, pues, un abrazo, Checo, lo siento mucho. Pero bueno, se intenta lanzar a la gubernatura. Morena dice, van 4. ¿Cuántos votos tuvo? El papá de Checo Pérez. Espera, ¿de cuántas personas será el...? No sé. Ok, no, pues no sé, güey. 0. Nadie votó por él. O sea, lo que quiere decir que ni él votó por él.
Yo no sé si el señor estaba muy confiado, pero bueno, ni él votó por él. Y entonces quedan 4 nombres para la gubernatura de Jalisco. Solo voy a mencionar uno, Carlos Lomelí. Carlos Lomelí, ¿por qué? Porque 1, yo creo que él va a quedar. 2, ¿quién es Carlos Lomelí? Pasa que es el que era superdelegado. Ya nos acordarán, pero al inicio del sexenio, AMLO le dio un chorro de poder a unas personas llamadas superdelegados, que iban a ser como sus embajadores en cada gubernatura. Y le dijeron, oye, eso, 1, es ilegal. 2, es tramposo, porque entonces estas personas van a tener un chorro de exposición mediática y un chorro de recursos, y pues luego los vas a poner como pago la gubernatura y van a tener mucha ventaja porque pues van a tener mucha... Es como ¿no? medio reelección. Ajá, y entonces, y él dijo, no, hombre, no, mis superdelegados, no, ellos no me harían eso. Ah, bueno, pues este ex superdelegado ahora va a ser seguramente el candidato. Y ya para terminar, último caso, Chiapas. Chiapas con, donde también una de las flamantes morenistas quería ir por la gubernatura y le dieron a tole con el dedo. Hablamos ni más ni menos que la ex Shark Tank. La empresaria millonaria Patricia Armendáriz. Ay, Patricia Armendáriz, de esas personas que yo cuando veía el programa, yo era fan de Shark Tank, la verdad. Lo veía así como cuando estaba comiendo y ya. Así como, vamos a poner algo. Y Patricia me caía bien. No la verdad, manches, güey. Te voy a decir, la verdad me caía. O sea, A mí no no me caía bien. era súper fan, pero decía, está bien. Está bien. O sea, mi favorito es el de Telcel, ¿cómo se llama? El de Telmex. Yo y mis nombres, ¿no? Pero el yerno de... Ajá, ya. Bueno, él es mi favorito, súper carismático, pero Patricia decía, está bien. No manches lo insoportable que es como morenista. O sea, creo que es de las personas que más ha agarrado les ganamos, perros. ¿Tú tienes 30 millones de votos? No, bueno, ella como es súper clasista, tienes 30 millones de votos, gato, ¿no? Ah, entonces no me hables, ¿no? O sea, no. Qué Es una cosa, insoportable. es un caso muy particular porque Morena es todo, y que muera el racismo, y que muera el clasismo, y la gente fifí, muéranse. Y ponen en un pedestal a esta señora, aceptan en su partido a esta señora, que es una fifí clasista madres, porque puede ser un fifí buen pedo. Sí. pero es una fifí. No te puedo decir que sea no, sí, güey. O sea, tiene una bola de escándalos Se ha echado de racismo. comentarios de racismo. De clasismo, güey. No. No, una fichita. Y luego hubo otra vez que, hablando sobre el escándalo de que le había pagado pintas a Claudia Sheinbaum, espectaculares a Claudia Sheinbaum, un periodista de Milenio, no me acuerdo su nombre, le dice como, oiga, pero pues esto está mal, porque la ley dice, y voltea y dice, o sea, ¿tú eres abogado? Y él como, no, pero pues soy periodista y yo me informo entonces no eres abogado. O sea, entonces tú no tienes por qué estarme diciendo que... Y yo así de, no manches que este es tu intento de manejo de crisis, lo estás haciendo 50,000 veces peor. Ay, no. No, terrible de la veras doña que la por señora... donde se le ve. Y todavía quería ser gobernadora de, pues, uno de los estados con mayor índice de pobreza. Mayor porcentaje de población indígena. De población indígena, es como... ¿What? Sí, nació ahí, pero, o sea, fuera de que nació ahí... y bueno, afortunadamente tampoco queda... la mandan a volar. Sí, a volar. Y afortunadamente tampoco queda Manuela Obrador, que ya habíamos hablado aquí de los chismes de que podía ser candidata, la prima del presidente. El presidente se enojó mucho cuando le preguntaron, oiga, ¿y qué piensa de que Manuelita Obrador? Sí, y voltea y dice, me parece muy mal. Familia, no lo hagan tan obvio, familia. ¿Qué les dije? ¿No? Pues... Ajá, así que el nepotismo está mal. Y fue como, pues sí, es que se le están volando, güey. Se la estaba volando. Y ya, entonces parece que ahí va a quedar la senadora Sacil de León, me parece que se apellida. Pero bueno, ya veremos cómo avanza Sacil de León, sí. Cómo avanza el rollo. Hay muchos otros estados y hay mucho chismecito político, me parece, ¿no? Para las próximas... Según yo son 9 gubernaturas. Sí, para las próximas semanas ya estaremos yendo con el resto de los estados a ver cómo avanza esto. Y bueno. Díganos si terminaron de ver el episodio, si era una persona que neta lo logró. Por favor. Por favor, pongan, porque no sé si ya vieron esto, pero por favor, Sof, ¿te puedes girar para allá? Ven esta belleza, caray. Ven esta belleza.
aretes de mazapán. Bueno. Aretes de mazapán. Están fabulosos. Ya me quiero hacer un hoyito para ponérmelos. ¿Tú te parece si ponen una rosa? Ok. Una rosita, porque no hay mazapanes, pero una rosita. Entonces, si lo acabaron de ver, pongan una rosita y díganos qué opinan y de dónde son. Y pues bueno, ya. Muchas gracias. Gracias. Bye bye.